Gracias por la espera. Ya pasaron 5 minutos. Vamos a dar inicio por respeto a ustedes que llegaron a la hora puntual de nuestra primera sesión en línea de esta transversal denominada Derechos Fundamentales del Trabajo. Cuéntenme, por favor, si están viendo la presentación, si me están escuchando en debida forma. Muchas gracias. Sí, señor, sí, señor. Instructor, sí. Bueno. Sí. Muchas gracias. Entonces, pues les agradezco mucho de antemano la puntualidad. En el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de esta ficha. Estas transversales, como ustedes saben, pasan volando, ¿cierto? Son 4 semanas. Y nos toca estar muy, muy atentos a las sesiones y a las entregas porque se acerca el mes ya se acerca el fin de la ficha, pero también se acerca el fin del año. Entonces, la idea es que no dejemos pendiente nada para el próximo año porque pues, nosotros, como trabajadores del SENA, no sabemos si continuamos, si no continuamos, ¿no? O sea, hay que dejar todo este año al día. Y ese es el consejo que les quiero dar iniciando esta sesión. Voy a hacer una presentación. Es importante que ustedes sepan quién es este instructor que los va a acompañar durante 4 semanas. Yo soy Héctor Andrés Ipamocha, yo soy instructor de Derechos Fundamentales del Trabajo. Llevo 3 años con esta hermosa institución llamada SENA, pero soy docente hace más de 15 años, de varias etapas. Yo he dictado en colegio, he dictado en institutos técnicos, tecnológicos, en el SENA y he dictado en universidades. Me gusta mucho la docencia. Como profesión yo soy abogado graduado en la Universidad Cooperativa de Colombia, en la ciudad de Bogotá, hace harto tiempo, ya ni me acuerdo, como unos 16, 17 años tal vez. Y me especialicé en la rama del derecho laboral y me especialicé en la rama del derecho constitucional. Ustedes saben que el derecho es amplio, ¿no? Tiene varias ramas. Y hace ya un tiempito, ya va para unos 2 años, casi 3, culminé una maestría en Derecho de la Empresa Colombiana. Entonces me gustó también las ramas del derecho que uno trabaja en las empresas, ¿no? El derecho laboral, el derecho constitucional, el derecho disciplinario. En mi tiempo que no trabajo como profesor, pues ejerzo el derecho como abogado. Yo pues llevo casos a personas particulares, ¿no? Personas naturales, a empresas también, asesoro. Y en eso me la paso el tiempo. Entonces me gusta la docencia y me gusta mi profesión y las alterno en mi vida, ¿no? Entonces, esta transversal de derechos fundamentales la llevo acá impartiendo en el SENA ya voy para 3 años de manera virtual. Este es mi tercer año, ahorita finalizando, completo 3 años acá con el SENA. Es una unidad o una ficha, aquí le llaman fichas, ¿cierto? O unidades de aprendizaje, que les va a ilustrar un poco cómo es Colombia desde el punto de vista No sé constitucional. qué es peor. O sea, yo no sé, pero Natalia no es así, yo qué sé qué le pasa. Virginia, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Entonces, pues aquí no nos vamos a aprender leyes de memoria porque
Eso ya está mandado a recoger. Durante estas 4 semanas, la meta que yo me propongo y que se propone el SENA es que ustedes conozcan un poquito sus derechos y obligaciones como colombianos y colombianas que somos. Y si hay personas extranjeras, pues como extranjeros que vivimos en este país. Entonces vamos a conocer un poco de nuestra Constitución colombiana. Vamos a hablar de cosas muy importantes que además de servirles y enriquecer sus profesiones, pues los va a hacer mejores seres humanos y mejores personas. Cuando uno conoce la ley, cuando uno conoce sus derechos y obligaciones, es mejor persona, es mejor ser humano, ¿cierto? O sea, aquí vamos a aprender cuáles son sus derechos individuales, cómo se protegen, vamos a hablar de tutela, de derechos de petición, vamos a hablar de derechos colectivos, todos esos derechos colectivos del medio ambiente, del espacio público, cosas de la vida diaria. ¿Qué hacer si me niegan un medicamento en la EPS? ¿Qué hacer si hay una inundación? ¿Con quién hablo? ¿Qué hacer si hay inseguridad en la cuadra, en el barrio? ¿Qué hacer si mi hijo llega golpeado del colegio? ¿Qué hacer en todos los casos que me vulneren derechos? Entonces vamos a hablar acá de las acciones populares del grupo, de derechos de petición. Vamos a hablar de acción de tutela. Eso en la rama constitucional. Pero en la rama laboral vamos a hablar de los derechos y obligaciones que tiene un trabajador y un empleador. Pues ustedes van a conocer acá los derechos fundamentales del trabajo. Y también vamos a resolver preguntas como qué hacer si un compañero me acosa o si el jefe me maltrata. ¿Qué hacer si no me pagaron las vacaciones? Si no me afilian a Seguridad Social, si no me pagan cesantías, etcétera. Entonces vamos a conocer en el campo laboral los derechos y obligaciones. ¿Qué hacer si soy víctima de acoso laboral o de acoso sexual en la empresa, en mi trabajo? ¿Qué hacer si tengo un accidente de trabajo y no estoy afiliado a una EPS? Entonces, esas 2 ramas que les estoy contando las vamos a abarcar en estas 4 semanas. Yo tengo una temática que me la sé de memoria, ¿cierto? Llevo 10 años dictando derecho constitucional, pero cada vez que ustedes traen sus dudas y sus preguntas, pues uno puede darle un enfoque al derecho constitucional y al derecho laboral. Yo les voy a explicar a ustedes unas leyes y unos términos básicos y algunas condiciones constitucionales y laborales. Pero ustedes con sus preguntas, a mí me gusta que pregunten, ojalá de verdad cada uno de los temas ustedes digan, venga, profe, no entendí esto, explíqueme esto, ¿qué pasa si sucede X o Y circunstancia? Porque eso hace que la sesión pues sea más agradable, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver. A mí me gusta que ustedes sepan qué van a ver. A veces uno como estudiante llega y se encuentra que no sabe cuál es el enfoque. Entonces, el enfoque es ese: derecho constitucional, derecho laboral. Vamos a ver los derechos fundamentales constitucionales y los derechos fundamentales en el trabajo. ¿Y cómo se protege? Aquí hay un cronograma. Ya se lo socialicé a sus instructores técnicos. Voy a subirlos en la plataforma. Estaba esperando que ellos los aprobaran. Estas fichas apenas las asignaron hace 3 días, pero pues a mí me gusta iniciar en la misma semana que asignan, porque uno viene acá con 4 semanas y de una vez ya tiene otras 4 fichas.
Entonces, quiero contarles cuáles son las sesiones que vamos a tener, cuáles son las evidencias que vamos a desarrollar para que ustedes desde este momento tengan claro el derrotero de esta transversal. Hoy iniciamos con nuestra sesión número 1, viernes 17 de octubre, y la idea es que la última sesión sea el 7 de noviembre. Nos vamos a reunir los viernes a la misma hora, Dios mediante, viernes 24, viernes 31 y viernes 7 de noviembre. Vamos a hacer una sesión de 1 hora, porque hay algunas fichas que tienen sesión a las 7. En 1 hora suficiente uno para poder desarrollar el tema. Son 4 evidencias. Yo les cuento que esta transversal tiene 12 evidencias. Y yo desde el mismo día que entré acá y vi 12 evidencias, yo hablé en coordinación. Y entonces con los otros instructores transversales de derecho, pues hablamos y les llevamos la propuesta de que 12 evidencias era mucho para ustedes, muchísimo. Y logramos que sacáramos una evidencia por cada semana o por cada sesión que hagamos. Es decir, que solo vamos a tener 4 evidencias. Estas 4 evidencias que están viendo en pantalla. Esta semana arrancamos con una evidencia que es un taller. El número identificativo de mi transversal es el 210201-501. Lo que cambia es el GA7. Aquí tengo GA7, GA4 y GA11. Ahorita les digo cada uno dónde van a encontrar sus evidencias. Para la primera semana, hoy vamos a hablar un poquito de cómo ha evolucionado el sistema constitucional y laboral en el país. Cómo éramos antes, después de que llegaron los españoles, y cómo somos ahora en el campo constitucional y laboral. Y sobre eso hay que hacer un taller, que ustedes lo encuentran allá, ya está habilitado. Y ese taller es que deben hacer ustedes un resumen, una línea del tiempo, o simplemente entregar un trabajo donde ustedes plasmen lo que vamos a ver el día de hoy, que es la evolución histórica del derecho laboral. Ese es el primer trabajo, un trabajo sencillo. Abre hoy y cierra el 23 de octubre como entrega ordinaria. Ustedes saben que hay unas entregas ordinarias y unas entregas extraordinarias. Todas las entregas tienen una fecha ordinaria, pero todas van a estar abiertas hasta el 14 de noviembre como entrega extraordinaria. Es decir, durante las 4 semanas ustedes pueden entregar la evidencia cuando quieran. Sin embargo, cuando se entrega una evidencia de forma ordinaria, se evalúa sobre 100. Si se entrega extraordinaria, se evalúa sobre 80. Entonces, para que sean juiciosos y juiciosas, y cada una de las sesiones ustedes van diciendo, bueno, hoy el profesor explicó esto, hay un material de apoyo que ahorita se los voy a mostrar. Hagamos la evidencia de una vez y subámosla, ¿cierto? 23, listo, estoy al día. La semana 2, una infografía sobre la huelga. Vamos a hablar de sindicatos también acá, de huelgas, de negociaciones colectivas. Esa es la segunda evidencia. La tercera evidencia es un cuadro comparativo entre el derecho de petición y la acción de tutela, que vamos a ver esa semana. Y la cuarta semana vamos a hablar de derecho laboral. Y hay que opinar en un foro sobre el Estado Social de Derecho. Únicamente 4 evidencias que si ustedes las hacen a tiempo, pues cuando sea el 14 de noviembre ustedes están al día. Yo normalmente cojo después del 14 de noviembre, califico, evalúo juicios en Sofía
y listo, todo el mundo al día. Entonces, esas son las 4 evidencias que hay. No hay más. Las otras las tengo cerradas. Ustedes, como les cuento, son 12 evidencias, pero pues es que 12 evidencias es muchísimo para un mes. Entonces, en esta semana, comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad es la actividad de aprendizaje que cierra el 23 de octubre. Es un taller. Ustedes no se compliquen, a veces las instrucciones que tiene la plataforma son muy complejas. Ustedes simplemente hoy les voy a dar una instrucción, los voy a ilustrar en el material guía también encuentran información y ustedes van a hacer un resumen, un cuadro, como se sientan más cómodos y cómodas. Una línea de tiempo sobre cómo ha sido la evolución del trabajo en el devenir histórico, qué éramos antes, cómo somos hoy. Y me van a contar ustedes dónde viven, cómo evidencian la vulneración de los derechos laborales. Nos hacen trabajar más de 44 horas a la semana, hacen trabajar a los menores de edad, no nos dan descanso, hay mucho trabajo informal, etcétera. A mí me gusta leer todo eso porque me entero de dónde viven ustedes. Aquí tenemos aprendices de todo el país. Hay muchos aprendices de Bogotá, hay muchos aprendices de la costa atlántica, del Pacífico. Esto es multicultural. Y ahí me entero yo de dónde vienen ustedes, en dónde viven y cuáles son la percepción que tienen del trabajo. Nosotros tenemos en esta sesión en línea, hacemos una sesión en línea general para 5 fichas, que son las que están viendo en pantalla. Cada uno de ustedes identificará cuál es la que les pertenece. Y yo acá les estoy evidenciando dónde van a encontrar el material y las evidencias y con qué número lo van a identificar. Entonces, iniciemos por operación de comercio exterior. Operaciones de comercio exterior. La ficha 318-6220. Los aprendices que están acá y si está de pronto el aprendiz que es el vocero de la ficha, les agradezco que me escriban diciéndome yo soy el vocero para tener una comunicación y para poder de pronto solucionar algunos inconvenientes de forma más personalizada. Y ahorita les coloco mi correo en el chat de acá de la reunión. Esa primera ficha van a encontrar todo el material en la fase 4. En la fase 4 de evaluación, actividad de proyecto 4, y ellos se identifican con el GA4 en las evidencias. La primera es la 210201501501. Si se dan cuenta, este número es el mismo número para todos, porque es el número que identifica derechos fundamentales. Entonces, ellos, operaciones de comercio exterior, ahí. Análisis y desarrollo de software. A ellos les dicto cada semana les dicto a ellos, cada mes. Fase 4, actividad de proyecto 9 y se identifican con el GA 11. La ficha es 323-5896. Desarrollo de medios gráficos visuales, tengo 2 fichas, terminada en 4618 y en 4586. Ellos están en la fase 2 y en la actividad de proyecto 6. Guía de aprendizaje 7 y se identifica con el GA 7. Y operaciones de comercio exterior, fase 2, se llama elaboración de piezas gráficas, actividad de proyecto 6, guía de aprendizaje 7. Esta ficha está presupuestada del 15 de octubre al 16 de noviembre. Por eso me gusta arrancar temprano,
porque la terminamos el 14. Y tendríamos el 16 ya todo calificado. ¿Ok? Cuénteme, por favor, si tienen alguna pregunta hasta este momento. Yo quisiera preguntarle a usted de cuántas actividades por lo más mínimos van a haber desde esas fechas o talleres. Daniel, lo dije al inicio, son 4 actividades. Aquí en el cronograma que te vuelvo a mostrar en pantalla, están las 4 actividades. Un taller, una infografía, un cuadro comparativo y la participación en un foro. Son 4. Sara Torres, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Daniel. Muy buenas tardes, instructor Héctor. Hablas con Sara Torres, vocera de las fichas 313-4618. Mi pregunta es si lo que respecta a voceros seremos el medio de comunicación entre aprendices y usted, instructor. Sí, Sara, muchas gracias. Te agradezco a Sara y le agradezco a los demás voceros que me envíen un correo electrónico colocándome sus datos al correo que estoy en este momento compartiendo en el chat. Y ahí ya les voy a dar mi número de celular a los voceros para tener un contacto directo, ¿cierto? Entonces de pronto Sara me dice, no, es que hay un compañero que se enfermó, hay un compañero que tuvo una situación, hay un compañero que no ha podido ingresar, bueno, y esa comunicación pues es muy buena tenerla de forma directa. Entonces ya les estoy compartiendo el correo acá en el chat. Permítame, lo reviso porque ya ni me acuerdo cuál es. HA Zipamocha, listo. Y por medio de ese correo, la idea es que ustedes me envíen, por favor, los voceros, un correo. Igual, todos los aprendices, cuando tengan alguna duda, alguna pregunta, me cuentan. Por ahí yo ese correo lo consulto todos los días, menos sábado y domingo. hazipamocha@sena.edu.co. Ahí lo compartí por el chat. Entonces me regalas un correíto ahí, porfa, me dices yo soy la vocera o yo soy el vocero y ahí les comparto mi teléfono para tener un contacto directo. Bueno. Vale, instructor, aunque disculpa, por el momento no se visualiza nada en el chat, no sé si soy la única, por favor, compañeros, confirmen si aparece el correo, si se visualiza en el chat de la reunión. Buenas noches, el chat aparece como restringido, no deja escribir nada. De pronto porque ustedes están con correo externo, pero permítanme a ver si lo puedo habilitar aquí para todos. Entendido, profesor, muchas gracias. Bueno, con gusto. Si no, pues anótenlo ahí, H de Héctor, A de Andrés, mi apellido, como suena, Zipamocha, y el @Sena. Miremos aquí el chat a ver si lo tengo configurado. Entonces, mientras configuro aquí el chat para que lo puedan ver, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor me cuentan. Instructor, Claro. Qué pena, disculpe la interrupción. No te preocupes. El correo que nos dice es el mismo que aparece en la plataforma Sajuna, ¿correcto? Sí, el mismo. Ah, ok, listo. ¿Me podría, por favor, explicar o indicar qué datos deben de ir en el correo que debemos escribirle a los voceros? Pues tú me colocas, yo soy Sara Torres, soy vocera de la ficha tal, y este es mi correo electrónico y mi teléfono. Yo te envío un WhatsApp y tenemos una comunicación más directa, si te parece. Vale, entonces el nombre, programa, ficha, y eso es todo. Eso es todo. Y con eso ya nos podemos tener una base. Yo aquí anoto siempre los voceros y con los voceros pues tener un contacto más directo.
Entendido, profesor. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Sara, muy amable. Listo, entonces vamos a arrancar con una pequeña introducción hoy para que puedan desarrollar ustedes sus evidencias. Ya les conté dónde están el material y las evidencias. Hay un material guía muy interesante, pero a mí me gusta siempre hacer unas pequeñas diapositivas para resumir y hacer un poquito más visual los temas de cada semana. Entonces, quiero arrancar con una frase hoy. En cada una de las sesiones les traigo una frase motivadora. Hoy nosotros vamos a hablar de derecho durante todo el semestre, durante todo el mes. Ojalá fuera un semestre. Y hoy vamos a arrancar con una frase que habla de derecho, de Ramsey Clark, un activista hindú muy, muy importante en su tierra. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar. Muchas personas piensan que cuando alguien me está dando algo es porque es muy buena gente o porque lo hace de bonachón. No, yo tengo unos derechos y ya, son mis derechos y son sus derechos, nadie me los puede quitar, ¿cierto? No es algo que alguien me esté regalando. Los derechos no se mendigan, los derechos no se ruegan, eso es una obligación. Vivimos en un Estado social de derecho, donde el Estado debe garantizar a mí mis derechos, sobre todo los derechos fundamentales. Con esa frase quiero arrancar. Recuerden que hoy vamos a hablar un poquito de la evolución del derecho laboral en Colombia. Ese es el tema de hoy. Sobre eso ustedes van a hacer la evidencia, pero también importante que conozcan un poquito qué ha pasado en el campo laboral en Colombia. Entonces, Colombia como tal ha tenido varias etapas. Nosotros como colombianos hemos tenido varias etapas dentro del derecho laboral. Hablamos de una etapa precolombina, como lo conocimos por allá en historia en el colegio, pues la etapa precolombina es el periodo histórico, ¿cierto?, antes de la llegada del señor Cristóbal Colón en 1942, que llegó acá. Llegaron los señores europeos a esclavizarnos, a traer sus culturas, sus lenguas, sus religiones. Entonces, la etapa precolombina era muy bonita en Colombia. Para los que no la habían escuchado, nosotros vivíamos de la caza, de la cultura agrícola, y trabajamos en grupo. Sí, trabajamos. Los seres humanos toda la vida hemos trabajado. Entonces, trabajamos ¿en qué? En agricultura, en arquitectura, en cerámica, etcétera. Y trabajamos en algo que hoy en día se conoce como las mingas. Si usted quería hacer su casa, llamaba a todos los vecinos y hacían la casa en 20 días. Si cultivaban maíz, el maíz es típico de nosotros, la papa, el frijol, la yuca, y había el trueque, ¿cierto? Se construían aldeas, se desarrollaba el trueque, la cerámica, trabajos orfebres, etcétera. En Colombia, pues, teníamos los muiscas, los quimbayas, taironas, todos los que escuchábamos en su momento. Y esa era la etapa inicial que tuvimos en Colombia antes de la llegada de los señores españoles. Entonces, en el trabajo teníamos unas condiciones dignas. Aquí en la etapa precolombina teníamos unas condiciones dignas de trabajo. No trabajamos 20 horas o no trabajábamos hasta morirnos y tampoco éramos esclavos. Viene la época colonial, que es la época donde llegaron acá los señores españoles. Esa etapa colonial en cuestión laboral fue la peor etapa que hemos tenido en la historia de Colombia, porque nosotros
Veníamos de vivir en paz, vivíamos en unas condiciones dignas y llegaron los españoles y esclavizaron a los pueblos indígenas. Esa etapa colonial tuvo dos épocas grandes en el campo laboral y el campo de leyes, que fue la época de la conquista. ¿Cierto? Llegaron los españoles, derrotaron los pueblos indígenas porque nosotros dimos la pelea, sin armas muy sofisticadas, pero nosotros duramos peleando mucho tiempo. Cuenta la historia que los señores españoles llegaron a Colombia en 1492 y duramos más de 7, 8 años peleando, resistiéndonos a la llegada de ellos. 1499, 50, pero finalmente nos derrotaron. Si ellos tenían armamento, eran ejércitos completos. Entonces vinieron acá, impusieron su autoridad y se acabó nuestro sistema económico y laboral que teníamos. Esa se llamó la etapa de la conquista. Y vino la etapa peor de los españoles, que fue la época de la colonia, que fue de 1550 a 1810, donde definitivamente los indígenas y todos los habitantes de Colombia, pues éramos unos esclavos del rey de España, ¿no? Que era la máxima autoridad aquí en Colombia. Y nos nombraron un virrey y nos nombraron unos corregidores que venían acá a explotarnos prácticamente y a llevarse todo el trabajo de minería, oro, plata, esmeraldas, agricultura, ganadería. Todo el comercio y el monopolio, todo era de España. Y la iglesia, pues, tomó un papel fundamental en todo esto. Esa es la etapa de la colonia que están viendo acá en las diapositivas. Y viene la independencia, afortunadamente, pues que todos hemos hablado de la independencia, donde Colombia volvió a tener unas condiciones decentes, no óptimas ni buenas, decentes de trabajo. En Colombia conocemos el 1810 como el grito de independencia, el 20 de julio, ¿no? En Santa Fe de Bogotá. Pero esa independencia, pues sí trajo unos beneficios, lógicamente, en el campo laboral y legal, porque en la Constitución de 1810, la primera Constitución se hablaba de que usted era libre, se acabó la esclavitud, se interpuso el derecho al trabajo, la propiedad privada. De ahí en adelante empezó a cambiar la historia laboral y constitucional en el país, con la primera Constitución de 1810. ¿Pero qué pasó? Ahí, como para no aburrirlos tanto, les cuento. Vivimos un periodo que se llamaba la Patria Boba. ¿Sí recuerdan qué era la Patria Boba? Por allá lo vimos, ¿no? En el colegio. Sí, instructor. La famosísima Patria Boba. ¿Sí recuerdas qué era, Sara? Sí, profe. Pues resulta que sacamos los españoles y la tierra quedó sin dueño. Todo un país quedó sin dueño. ¿Cierto? Y los señores federalistas y centralistas, cuenta la historia, pues empezaron a pelear por hacerse dueños de las tierras, de los cultivos, de las minas del país. Centralistas Antonio Nariño y federalistas Camilo Torres. Y duramos más de 7, 8 años matándonos aquí de forma interna. Esa era la famosa Patria Boba. Solamente por allá después de 1819 en Colombia empezamos a hablar de paz y esa paz trajo pues unas condiciones laborales diferentes a las de la conquista. Pero no eran muy buenas. Vino algo que se llamó la época feudal.
o el trabajo feudal, ¿cierto? Donde grandes extensiones de tierra eran administradas por una persona y nosotros trabajábamos por comida, por dormida, y si quedaba alguna migaja, nos pagaban con esa migaja. Esa fue la evolución. Ahí para adelante, ya ahorita les voy a contar un poco más, pero esos 3 etapas en Colombia marcaron un antes y un después en el sistema laboral colombiano. Ya en el siglo XX, nosotros en Colombia, pues tenemos unas leyes en este momento desde el punto de vista laboral decentes. Nosotros somos miembros de la OIT. ¿Ustedes alguna vez han escuchado qué es la OIT? ¿O nunca la han La escuchado? Organización Internacional No, del profesor. Trabajo. Sí, La señor. Organización Internacional del Trabajo. Exacto. Nosotros somos miembros de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es un organismo especializado de las Naciones Unidas, de la ONU, y es encargado de ¿qué? De promover justicia social y los derechos laborales en todo el mundo. Entonces nosotros somos miembros de la OIT. Esa organización fue fundada por allá en 1900 algo, 1920. Y nosotros, al ser parte de la organización de Organización Internacional del Trabajo, pues empezamos a traer a Colombia mejores normas, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones. Y nosotros estamos alineados casi que con el mundo en el sistema laboral. Sin embargo, por la situación de país, de la economía del país, todavía hay algunos aspectos que están en desigualdad con el mundo, ¿no? Aquí nos pensionamos supremamente viejos. Viejos, digo yo, uno a los 57 no es viejo, o a los 62 los hombres, pero pues toca trabajar 35 años para pensionarse. En otros países tú trabajas 15 años, 16, máximo 20, y te pensionan con unas pensiones decentes. Algo que cambió y que está cambiando en este momento es la jornada laboral. Nosotros teníamos una jornada laboral de las más extensas en el mundo, 48 horas a la semana, gracias a una ley que hay. Estamos en disminución de la jornada laboral para llegar a 42 el próximo año. Eso ya es algo medianamente decente. Tenemos un sistema en Colombia decente de seguridad en el trabajo, que eso no pasaba antes de la Constitución del 91. Es obligatorio las empresas tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La gente ahora se enferma menos y se muere menos en el trabajo. Tenemos un salario que sigue siendo bajo. Tenemos el 6º salario más bajo en el mundo versus la economía, que es el salario mínimo. Pero por lo menos existe un salario mínimo. Tenemos una protección en salud, pensión y seguridad laboral, las ARL obligatoria, que en algunos países no pasa. Y tenemos buenas leyes acerca del acoso laboral, del acoso sexual en el trabajo. Entonces tenemos buenas políticas. En Colombia nos falta muchísimo. Ahora mismo en Colombia hubo una reforma laboral, no sé si ustedes la conozcan, pero cambia a partir del 1 de julio de este año. Cambiaron varios aspectos, incluyendo aspectos muy importantes para ustedes, que son aprendices del SENA. En los contratos SENA, ahora van a recibir prestaciones sociales, sus vacaciones, sus primas, sus cesantías, van a tener afiliación a pensión en la etapa productiva, a riesgos, a salud, van a tener una liquidación, o sea, van a tener un contrato laboral a término fijo. Antes les daban un auxilio, ¿cierto? Un auxilio de manutención
pero ese auxilio de manutención o de sostenimiento no tenía ninguna implicación en cuestión de prestaciones sociales. Entonces, con esta norma la vamos a analizar en una sesión. Les voy a contar qué ha pasado. Aquí hay un resumen, ¿cierto?, de lo que ha pasado, las primeras luchas obreras. Gran parte de lo que pasa en el país se lo debemos a los sindicatos. Los sindicatos hoy en día ya pasaron un poco de moda, pero gran parte de todas estas ganancias que yo les he venido contando se las debemos a los sindicatos. Y eso es una réplica de lo que ha pasado a nivel mundial, ¿cierto? Hubo grandes masacres. Los que por ahí les gusta leer historia o recuerdan un poco la historia, pues recordarán que a nivel mundial hubo muchas masacres, ¿no? Por los trabajadores, hubo jornadas de 15 horas diarias, de 16. No habían sueldos, no habían prestaciones, no había seguridad social. Y poco a poco los sindicatos en el mundo, no solamente en Colombia, pues se fueron manifestando y logrando grandes cosas. El 1 de mayo, por ejemplo, ¿ustedes saben por qué se celebra el día 1 de mayo a nivel mundial como el Día del Trabajo? ¿Alguien de pronto lo recuerda? El Día del Obrero. ¿El Día de qué? El Día del Obrero. Sí, señor. Pero eso nace de una masacre que hubo, ¿cierto? El día 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, el Día del Trabajador. Y eso se conmemora por una lucha histórica de un movimiento obrero que hubo en Estados Unidos, en Chicago exactamente. Miles de trabajadores, estábamos en pleno auge industrial, iniciaron una huelga general pidiendo que hubiera una reducción en la jornada laboral. Eran jornadas de 11 o 12 horas y ellos pedían trabajar solamente 8. Pedían que tuvieran un salario digno, que tuvieran un día de descanso, que tuvieran salud. Y los masacraron, el mismo gobierno. Eso se conoce históricamente como los mártires de Chicago, ¿cierto? Hubo cientos de muertos o enfrentamientos con la policía. En Colombia, Sara, tienes la mano levantada, sí, señora. No, profe, era una duda, pero ya la recordé bien con lo que acabaste de decir de los mártires de Chicago. Ok. En Colombia tuvimos una réplica grande en 1928. Y gracias a esa, perdón, aquí ya. Gracias a esa masacre de las bananeras, no sé si ustedes la escucharon alguna vez. En Colombia. Sí, aquí yo vivo en el Magdalena. Aquí, hasta incluso en Santa Marta, aquí se ven muchas casas que en esa época son tipo estadounidenses. Se ven mucho en la Avenida Libertador, se ven muchísimas casas que son tipo estadounidenses, porque en ese momento vinieron esa empresa aquí a Magdalena. Sí, señor. Resulta que en Colombia había un auge gigante. Y por fin cierra las ventanas para que no se oiga tanto ruido ambiente. Hay un micrófono abierto. Esa masacre de las bananeras la deberíamos conocer todos los colombianos. ¿Por qué? Porque gracias a esos cientos, nunca se supo la cifra exacta. Unos dicen que fueron docenas, otros que fueron cientos, incluso miles de trabajadores muertos y heridos. Aquí en Colombia había un auge del banano, del plátano, ¿cierto? Y había una compañía que se llamaba la Fruit Company. Y esa compañía nos tenía esclavizados acá, sobre todo en el Magdalena. La zona bananera de Ciénaga, Magdalena, Colombia. Eran miles de trabajadores, miles, 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil, los que ustedes, no hay una cifra exacta.
que vivían en cambuches, en pueblos hechizos, que no tenían salud, que trabajaban 12 horas y que no les pagaban ni siquiera sueldo, les pagaban en bonos. Si usted trabajaba con la Unifruit Company, les daban unos bonos para ir a hacer mercado en los supermercados de ellos, para estudiar en los colegios de ellos, para ir al médico en los centros de salud de ellos. Ni siquiera le daban plata a usted. Entonces la gente se aburrió y en 1928, en un diciembre, salieron a protestar a Ciénega Magdalena miles de trabajadores. ¿Y qué pedían? Pues un contrato laboral decente, pago en dinero, no en bonos, una jornada de 8 horas, un descanso dominical, mejores atenciones en vivienda, en una atención médica decente, la indemnización por accidentes laborales. ¿Y qué pasó? En vez de hacerle caso, para ese entonces había un presidente que pasó a la historia por ese hecho, por malo. El señor presidente Abadía, Miguel Abadía, mandó el Ejército Nacional y en la plaza de Ciénega prácticamente masacraron un montón de trabajadores. Dicen que hay más de 1000 muertos, la historia. Gabriel García Márquez en 100 años de soledad habla de eso. Y gracias a estas personas que dieron la vida, que protestaron por primera vez en Colombia, tomaron fuerza los sindicatos en el país. Tomaron fuerza los sindicatos. Y a partir de ahí empezaron a mejorar las condiciones del país. Aquí hay un poco de leyes. En 1991 llega la Constitución del 91 y trae al trabajo como un derecho fundamental, y eso fue pues una mejora sustancial. Ya lo iremos a ver en su momento. Ya cuando hablemos de la parte del derecho laboral les voy a contar un poco cómo está el sistema laboral, qué cambios nos trajo la reforma. Trajo cambios en los contratos, trajo cambio en la tercerización laboral, trajo cambio en el pago de las cesantías, trajo un montón de cambios y les voy a contar cómo quedaron los contratos de ustedes de aprendizaje. Listo, estas reformas del 2025 las vamos a ver en la última sesión, que es la sesión del derecho laboral. Llega la Constitución y ya terminando el tema, llega la Constitución del 91. Nosotros vivimos en una Constitución de más de 106 años. Teníamos un retraso normativo gigante. Hay un concepto que quiero que ustedes hoy aprendan, que es de las leyes. Las leyes deben ser cambiantes y se deben adaptar al momento histórico que vive un país. Y el país que no cambie leyes y no se adapten al paso del tiempo es un país que se queda corto normativamente. Y eso nos pasó a nosotros. La última Constitución antes del 91 la tuvimos en 1886, imagínense. Una Constitución hecha ¿para quién? Para los dueños de las tierras, de las fincas, de las empresas. Y para el pueblo pocos derechos. Gracias a estudiantes como ustedes, en 1990 se revolucionó el país, salió a marchar, protestas, y le pidieron al presidente Barco en su momento que cambiara la Constitución. Y fue tan grande la presión que él no tuvo otro camino que citar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso cambiamos la Constitución. Y llega esta Constitución en el 91 y trae unos conceptos en temas de derechos humanos, que los vamos a ver la otra clase, y pone al trabajo como un derecho fundamental de la sociedad. ¿Cierto? Es un país ya democrático, participativo, descentralizado. Pasamos a ser un Estado social, a un Estado social de derecho. Si a ustedes les preguntan en qué estado viven, viven en un Estado social de derecho, democrático, participativo, donde el Estado debe proteger mis derechos fundamentales, donde el poder primario es usted, como pueblo, no el poder primario que era antes, que eran los gobernantes.
Se llama la Constitución de las Libertades y trae 3 consignas. En este momento prima la dignidad humana sobre todo. ¿Y qué es la dignidad humana? Les voy a contar qué dice los derechos humanos sobre la dignidad humana y cómo en Colombia deberíamos, todos los seres humanos, poder vivir. Número 1, la dignidad humana entendida como la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características. Es decir, vivir como quiera. Gracias a Dios en Colombia podemos vivir como queramos, ¿cierto? Y estamos luchando, las cosas no caen del cielo, pero aquí usted decide si trabaja, si se queda durmiendo, decide estudiar, si no quiere estudiar. O sea, podemos autodeterminarnos. A todos nos toca duro, ¿cierto? Mire, ustedes están trasnochando aquí el viernes. Yo llevo 25 años trasnochando. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir como quiera. Nadie me lo puede impedir. 2, la dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales. Vivir bien. Dígame, ¿a quién no le gusta vivir bien? ¿Lo podemos hacer? Sí. Sí lo podemos hacer, igual que el anterior, con sacrificios, con luchas, con... Pero el que no sueña, no tiene nada. Lo más difícil es empezar. Entonces, los derechos humanos dicen, usted tiene en Colombia la posibilidad de vivir como quiera. Y 2, de vivir bien, ¿cierto? Que no cae del cielo ni de los árboles, no cae, pero sí lo podemos hacer. Y tercero, la dignidad humana entendida como algo intangible, algo que no es patrimonial y que tiene que ver con la integridad física y moral, que es vivir sin humillaciones. En este país, la Constitución colombiana y el Estado colombiano debe garantizar esas 3 condiciones. La posibilidad de vivir como quiero, de vivir bien y de vivir sin humillaciones. Eso entendido como dignidad humana. Y también yo digo que hay que agregarle de que es un Estado laico que decide de que las personas que tomen el camino en que la religión que quiera tomar, ¿no? También. Claro, mira que, Daniel, esta Constitución de 1991, que la iremos viendo más a profundidad, se llama la Constitución de las Libertades. Usted aquí decide creer en lo que quiera, vivir como quiera. Lo que no se nos debe olvidar, y para cerrar la sesión del día de hoy, les dejo una frase. Mi derecho llega hasta donde inicia el suyo. ¿Cierto? Yo puedo vivir como quiera, vivir bien, sin humillaciones, y tengo derechos, pero también tengo obligaciones. Y mi derecho llega hasta donde inicia el tuyo. Ojalá todos tuviéramos eso claro, ¿cierto? Entonces, con eso termino el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, cuéntenme, por favor. No, pues yo diría que yo estaba viendo mucho de la historia de 100 años de soledad. Yo digo de que demostró casi completamente toda la historia de todo lo que nos ha dado en esta clase, que hasta incluso cuando los pueblos de Macondo, ellos no tenían ni religión, todos eran tranquilos, todos vivían comúnmente, y después cuando llegaron las personas que eran inmigrantes de turcos y todos ellos y venían con sus religiones y todo eso, y ya se terminó dando todo el pueblo de Macondo en enfrentamientos y eso, hasta que llegó al punto de que ya nosotros sabemos de la historia después del final de, de uno de los personajes principales que era de ellos, ¿no? No sé usted qué dirá. Sí, claro. Eso, Gabriel García Márquez escribía hermoso y él plasmó, por eso fue premio Nobel, él plasmó todo ese sentimiento en esa obra, ¿no? El que no la ha leído debería leerla. Todos los colombianos, perdón, deberíamos leerla. Es maravillosa. Incluso hay una serie que yo la vi, salió en Netflix, y Sí, qué buena serie, ¿no? bueno, yo le voy a contar algo que muy pocas personas saben. Una de mis primas,
ella fue una de las escritoras de los libretos de la serie. Fue muy bonita. Muy apegada al libro. Los que hemos leído el libro y veíamos la serie, incluso decían las mismas frases, las mismas palabras, o sea, la narrativa era perfecta. Muy buena. Muchas gracias, Daniel. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Yo les publico un resumen y una grabación a más tardar el lunes. Recuerden, por favor, que para esta semana, los que llegaron ahorita un poquito tarde, hay una sola evidencia. Voy a devolverme por acá. Y la evidencia de esta semana es hacer un taller donde te piden un resumen de las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad, que fue lo que hoy pues, vimos. Se pueden apoyar en el material y hacer una primera entrega del trabajo, que ordinariamente está hasta el 23 de octubre. Apenas hoy tuvimos una pequeña introducción. A partir de la otra clase empezamos a hablar del derecho laboral, del derecho constitucional, y poco a poco iremos viendo pues nuestros derechos y nuestras obligaciones. Yo les agradezco mucho a ustedes el compromiso de estar acá el viernes a esta hora. Los voy a citar 2 o 3 días antes, la próxima semana. Siempre van a entrar por el mismo enlace, igual yo vuelvo y coloco la citación y todo, pero es el mismo enlace por si no pueden acceder, saben que es el mismo enlace. Les deseo un excelente fin de semana, les agradezco mucho y pues un gusto conocerlas y pues nos falta ver unos temas muy interesantes. Los invito y las invito a que se conecten y que participen. Feliz fin de semana, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe, súper Gracias, clase. doctor. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Con gusto. Javier tiene la mano levantada. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Buenas noches, señor instructor. ¿Vas a cargar la conferencia de hoy? Claro.